Vos sabés que hoy es el día de la felicidad, lo contábamos tempranito con Chiche Mayorga y nos costaba buscar una imagen feliz en el último tiempo. Yo creo que tiene que ver con Germán Pinazo escuchando a su cortina, sí, te hace feliz esto. A mí me hace bien. Pensé que ibas a decir que mi columna no hacía feliz. Pero, no, escuchá. No Capaz que no, porque vas a hablar del nuevo acuerdo. Claro, no tengo datos alentadores, pero arrancamos así, pero el Chizo levanta. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien. ¿Ustedes? Bien, todo tranquilo por suerte. Gracias por estar acá nuevamente. Y dijiste, datos no alentadores. ¿Por qué? ¿Qué tiene este acuerdo del Fondo Monetario Internacional? Bueno, lo primero para mí, a remarcar, es una cuestión que tiene que ver con el Estado de Derecho. No es una cuestión estrictamente económica, sino que es una cuestión del Estado de Derecho y el funcionamiento de la República a un año y un poquito más del gobierno de Javier Milei. El modo en que ayer se trató en el Congreso de la Nación, de acuerdo con el fondo, yo sé que ustedes lo estuvieron trabajando, entre paréntesis, buenísima la cobertura de Facu, estaba escuchando recién. El modo en que fue tratado ayer es muy preocupante, porque nosotros tenemos una ley que está vigente que dice que el acuerdo tiene que ser, que un acuerdo de endeudamiento como el que estamos discutiendo ahora, tiene que pasar por una ley del Congreso. Una ley del Congreso no significa pasar por el Congreso, no significa que hay un funcionario que pasa caminando por el Congreso y eso quiere decir que pasó por el Congreso. Una ley del Congreso necesita la aprobación de ambas cámaras, por ejemplo, y un decreto no, un decreto con que sea rechazado por una cámara, aprobado por una cámara, como fue el caso de ayer, alcanza. Con lo cual, lo primero que preocupa es que es un acuerdo que viola la ley, es un acuerdo ilegal. Eso es, digamos, yo lo digo y no sé cómo darle la gravedad que tiene. Y después cosas también preocupantes sobre el funcionamiento de la República que tienen que ver con que es un acuerdo que el Poder Ejecutivo manda al Congreso, a un Congreso donde no le mandó ley de presupuesto, digamos, ¿no? O sea, los diputados que ayer argumentaban a favor de la necesidad de un acuerdo, hablaban de un acuerdo que no conocen, la tasa de interés, el monto, los destinos de ese fondo. O sea, es un acuerdo que no se discutió. O sea, es legitimar políticamente algo que es ilegal y lo cual desconocemos. De un Poder Ejecutivo que tiene el antecedente de haberle negado al Congreso Nacional la posibilidad de discutir el presupuesto de la Nación. O sea, el Ejecutivo ya le ha dicho a este Congreso Nacional hace 5 minutos que no le interesa que el Congreso haga uso de una de sus atribuciones fundamentales, que es la de discutir la ley de presupuesto. Y ese Congreso, o una parte de ese Congreso, le dice al Ejecutivo: todo bien con endeudarte, no tengo idea para qué, no tengo idea la tasa a la que te vas a endeudar, pero está todo bien. Bueno, eso es un problemón, digamos, ¿no? Ese es el primer problema y es un problemón. Lo segundo tiene que ver con que está claro, lo único que nosotros tenemos claro es que este acuerdo solo se entiende en el marco de la insostenibilidad de una estrategia macroeconómica del gobierno, que es lo que hablamos la vez pasada. ¿En qué sentido? Que justamente como no se está discutiendo para qué se va a usar, nadie está diciendo necesitamos esto para hacer una obra de infraestructura para potenciar las exportaciones energéticas, pues sí, bueno, eso puede ser. Claro. No hay ninguna necesidad económica visible explicitada. Lo único que nosotros sabemos por ahora es que todos los indicadores vinculados al tipo de cambio son inconsistentes, vinculados al precio del dólar son inconsistentes. El gobierno quiere mantener un precio del dólar y todos los días vende reservas. En el año perdió más de 2.500 millones de dólares de reservas, perforaron, están en alrededor de 27.000 millones de dólares brutas, que salvando en algún momento el 23 es lo más bajo de los últimos 10 años. Los dólares futuros, digamos que no son una especulación de una encuesta, ¿cuánto te parece que va a valer el dólar futuro? Es gente que va a hacer operaciones de acá a unos meses que necesita saber cuál va a ser el precio del dólar o el precio del peso en dólares, justamente para pactar un precio conocido y así calcular costos, rentabilidades, logísticas, viabilidad del negocio. Los pactos de dólar futuro aumentaron en menos de un mes, en algunos casos para diciembre de este año, como 100 pesos y llegaron a casi tocar los 1.400 pesos. Hay muchas señales, los dólares paralelos, el contado con liquidación, el MEP, la brecha que crece, que hace 2 días, el martes, tocaron casi 1.300 pesos, hoy. Bueno, hay algo, lo único que nosotros sabemos es que el gobierno no está pudiendo sostener el tipo de cambio, y que aún con este tipo de cambio no está logrando bajar todo lo que quiere la inflación. Eso es lo único que nosotros sabemos. En ese marco es que
se dice se necesitan dólares, justamente porque las reservas están desplomándose. Entonces, lo que sabemos es que el gobierno va a pedir nuevos dólares al Fondo Monetario Internacional para sostener una estrategia cambiaria que ya sabemos que es insostenible y que después lo vamos a tener que pagar todos. Bueno, eso es una muy mala noticia. Sí. Pienso rápidamente, si bien no hay particularidades sobre el acuerdo, si es comparable a algo, ¿no? Vos que estudiás la coyuntura y estudiaste obviamente los acuerdos que hemos pasado, por lo menos en la contemporaneidad, ¿se puede comparar con algo que hayamos vivido? Sí, a mí siempre me pareció que la estrategia de Milei era una especie de menemismo acelerado, digamos, ¿no? Se puede comparar muy claramente, es la misma estrategia macroeconómica que la de diciembre del 78, la tablita famosa de Martínez de Oz, el plan de estabilización de diciembre del 78, y la convertibilidad. La convertibilidad, que por ahí es más cercana al tiempo, era eso, es decir, un peso es igual a un dólar, y mientras yo logre mantener un peso igual a un dólar, la inflación eventualmente va a ceder. En el 91 fue, no recuerdo ahora cuánto fue una inflación alta, mucho menor que la hiperinflación del año anterior. En el 92 fue un poco más baja, en el 93 un poco más baja y después tendió a cero. ¿Por qué? Porque si vos lográs mantener el valor del tipo de cambio fijo, todo aumento de precios local que sea mayor al aumento de precios internacionales, eventualmente termina generando una sustitución de producción nacional por importada. Como la importada es más barata, si el tipo de cambio se mantiene fijo, te conviene importar y no comprar lo que localmente está subiendo de precios. Entonces, o los productores locales frenan ese aumento de precios o se funden, o las dos, digamos. Entonces, el tipo de cambio fijo es una estrategia antiinflacionaria. El tema es cómo sostenerlo. La convertibilidad se sostuvo con una oleada privatizadora como nunca antes y con endeudamiento. Había mucho para vender. Hoy en día, por eso un menemismo acelerado no hay tanto para vender, y es rascar el fondo de la olla. Es ir al Fondo Monetario Internacional, es el blanqueo, todas medidas de corto plazo para tener dólares para sostener esa estrategia cambiaria. ¿Se sabe algo de las cifras igualmente que se manejan? Porque recién hablábamos con Aldo Leiva y fue uno de los que le preguntó por cuánto es el préstamo del Fondo Monetario Internacional, que Martín Menem la tiró para afuera, no sabía cuánto. ¿Se sabe más o menos el monto estimulado y si es de poco, es de mucho, igual cuánto repercute en la Argentina? Yo creo que lo debe saber muy poca gente eso. Creo que yo no lo sé. Sé de lo que se habla, que es lo que se conoce en los medios, de 12.000 millones, de 10.000 millones. El Fondo Monetario prohíbe taxativamente usar esos fondos para intervenir en el mercado de cambios. Digamos, sería otra vez que el fondo incumpla lo que dice su estatuto. Sí, y que lo cumplió el propio ministro de Economía, que es ahora, que es Caputo, nada más y nada menos. Efectivamente. Con lo cual, quizás, pero no sabemos, si bien el fondo se reúne su directorio en abril, y hasta abril en teoría no se va a aprobar por una cuestión burocrática del fondo, capaz que alguna discusión tenga que ver con eso. No sé, quiero creer, yo la verdad que después de escuchar a algunos diputados ayer, descreo cada vez, o sea, hay algo ahí de optimismo ontológico mío, porque si uno se sigue sorprendiendo de cosas, quiere decir que esperaba algo, ¿no? Sí. No sé qué les habrá pasado a ustedes. Sí, también, a mí me sigue sorprendiendo, realmente. Sí, efectivamente. Bueno. No nos han matado la esperanza, por lo menos es algo positivo de este espacio. ¿No? Pero, digo, quiero creer que a algún burócrata del Fondo Monetario Internacional le cuesta volver a... Me estoy refiriendo a los funcionarios, no a Trump o a los funcionarios políticos, digamos. Ustedes se acuerdan que había, no me acuerdo el nombre del funcionario político del Fondo Monetario en época de Macri, que dijo, nos bajaron la línea que esto era un acuerdo político y por eso se lo dimos. O sea, el funcionario político dijo claramente, fue un endeudamiento 3 veces lo que permitía la cuota de Argentina en el fondo, que se usó para no sé qué, pero igual sabíamos que se lo teníamos que dar. Pero me imagino que habrá algún funcionario pataleando, porque cualquiera que ve los datos macroeconómicos de Argentina sabe que esto no se sostiene. La pregunta al revés sería si esos fondos, ¿para cuánto van a alcanzar? ¿No? Y entonces ahí, si uno ve, por ejemplo, los datos de febrero de comercio exterior, son bien interesantes, porque las exportaciones crecieron mucho interanualmente. Contra el año pasado, 10% crecieron las exportaciones. Es mucho. Hay ahí un fenómeno de exportación de energía que este gobierno tiene mucha suerte, que maduraron las inversiones en Vaca Muerta, el famoso gasoducto, etcétera, se exporta energía, la balanza energética es positiva, las exportaciones crecen, ahora en abril empieza la temporada de
la cosecha, las exportaciones del complejo agroindustrial, van a entrar exportaciones por ese lado, pero en febrero también las importaciones crecieron 10%, 42% las importaciones, a ver si yo mal... Sí, 42,3% interanual, digamos. ¿Por qué? Porque la contracara, como decíamos, de ese éxito en bajar la inflación es que cada vez es más rentable importar. Claro. Si el tipo de cambio está congelado y vos tenés un 2% de inflación mensual, que para nosotros es poco, pero para el mundo es mucho, todo el tiempo conviene más importar. Entonces las importaciones crecieron 4 veces lo que crecieron las exportaciones. O sea, vos sabés que dólares no vas a tener con este esquema. Claro. Sí, porque se van afuera y aparte de la industria nacional. Y la otra contracara es eso, que la industria se rompe y la gente cada vez tiene peores laburos. O que se queda sin laburo. O se queda sin laburo, o hoy en día me parece que hay un sector de refugio que hace que el desempleo abierto, la gente que no sale de su casa a trabajar porque no tiene nada de laburo, como fue la convertibilidad, fue el techo histórico en materia de desocupación, 15% en el 95. Hoy hay una cosa que es que vos te subís a una bici y sos considerado un empleado. Claro. Entonces eso hace, me parece a mí, no tengo el dato, pero intuyo que eso estará haciendo como una especie de contención a que las tasas de desempleo abierto no sean históricamente elevadas, pero sí que la precarización de las condiciones de trabajo de la gente con este esquema macroeconómico es una sociedad cada vez más excluyente. Los sectores que son competitivos con este dólar carísimo van a estar bien, los que timbean van a estar bien y todo el resto vamos a estar mal. Ese es un poquito el diagnóstico. Pongámonos, vos dijiste recién, este gobierno tiene suerte, encima tiene esa situación, sale bien. ¿Puede llegar a salir bien? Desde los parámetros de la libertad avanza, estamos diciendo, ¿no? Que son muy lejanos, obviamente, de alguien que piensa más macroeconómicamente o en las clases más golpeadas. ¿Puede llegar a salir bien esta situación? Y si sale bien, pensemos también en las elecciones, ¿no? Que salga bien para mí es que no haga una bruta devaluación antes de las elecciones de octubre y que la inflación no se le vaya más allá, digamos, de 3,5 o 4% mensual para que se transforme en tapa de los diarios y en una situación que agregue, que alimente el caldo del malestar, digamos, ¿no? Que no haya una bruta devaluación y que más o menos mantenga controlada la inflación. Yo creo que con un préstamo del Fondo Monetario de, no sé, especulo, 15.000 millones de dólares, la cosecha ya se anuncia que va a ser en términos físicos similar a la del año pasado, pero con una caída de precios van a entrar menos dólares, pero igual es el momento de la cosecha. Yo intuyo que algunos meses debería tirar. Es posible que logre hacer eso si el gobierno además, como hizo, baja las retenciones hasta julio, entonces incentiva la liquidación. Si cambia esto de que haya un dólar blend, vieron que ahora el gobierno, el año pasado, para que liquidaran, dejaba que liquiden los exportadores una parte en el contado con liquidación que era más alto. Si saca ese blend y todas las exportaciones se liquidan en el Banco Central, capaz que eso también aumente el nivel de reservas. Ahora, si hay una corrida solo de todos los plazos fijos, no estoy hablando de los inversores sofisticados, el que seguramente como el plazo fijo es algo que capaz uno con el home banking lo hace, no tiene que comprar nada, da una tasa menor, pero los plazos fijos con este esquema, justamente como el plazo fijo da una tasa baja, pero 20%, 30% anual con el dólar pisado, mucha gente metió plazo fijo en pesos. Crecieron casi al equivalente de 37.000 millones de dólares. Si toda esa gente desarma plazo fijo y va al dólar, también va a ser difícil por más fondos que vengan, ¿no? Es una situación complicada. ¿Puede llegar? Puede llegar. ¿Es insostenible? También es insostenible. Insostenible. El tema es una cuestión de tiempo, digamos, ¿no? Veremos qué pasa. Sí. De tiempo podemos hablar de hoy a las 6 de la tarde, 18 horas, en el microcine del Multiespacio Cultural de nuestra universidad, donde vas a estar haciendo un repaso por las experiencias de intervención estatal, planificación económica o terraplanismo libertario. Germán, se viene la presentación de tu libro. Sí, estoy contento. Viene Carlos Bianco, nunca me acuerdo el nombre de cargo, no es jefe de gabinete, es una especie ministro de... Ministro de Gobierno. Sí, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, y Candelaria Boto, que es una conocida economista de la agrupación Ecofeminita. Estoy contento. A mí me parece que nosotros hay algo como paradójico, que es que la derecha ataca al Estado permanentemente
y el Estado viene siendo debilitado justo por políticas de derecha, porque cada vez digamos, se invierte menos en el Estado, en jubilaciones, en qué sé yo, en el PAMI, y son las mismas políticas de derecha las que erosionan el Estado y que generan malestar, las que alimentan a la derecha para crecer políticamente. Eso me parece en parte que tiene que ver con que del otro lado nosotros hemos soltado muchas de nuestras banderas y hemos ido corriéndonos a donde la derecha nos decía, y entonces terminamos nosotros defendiendo un Estado que funciona mal porque no nos animamos a hacer lo que hay que hacer. Y en ese sentido, repasando algunas lecturas, me impresionaba mucho una intervención de Jauretche discutiendo, no recuerdo si era la nacionalización del comercio exterior en época de Perón, y que él le decía a los liberales argentinos, los liberales argentinos admiran muchísimo a Estados Unidos, admiran la discusión de los de los padres fundadores norteamericanos vinculada al proceso constitucional, al presidencialismo, al equilibrio de poderes, y se olvidan que Estados Unidos, en ocasión de la guerra civil, repartió el equivalente al 10% de sus tierras. Yo agrego, en este libro tuve la oportunidad de repasar algunos datos, que un 30% de la población de Estados Unidos a principios del siglo XXI era heredera de un proceso de reparto de tierras estatal. Digamos, Jauretche le decía a los liberales, ustedes miran a Estados Unidos, pero se olvidan que un terrateniente promedio en Estados Unidos tiene 64 hectáreas de tierra y en Argentina 1.200, digamos, ¿no? O sea, miran una parte de Estados Unidos, pero la parte de la distribución igualitaria de la propiedad no la miran. Lo curioso es que hoy tampoco lo miramos nosotros. Digamos, los que estamos del otro lado de la derecha, y nosotros cada vez que hablamos de alguna experiencia de país que se desarrolló en el capitalismo tardío, nos olvidamos de las cosas más radicalizadas que tuvieron que hacer esos países para llegar a donde están. No sé, yo le digo una reforma agraria, ustedes que lo asocian a Venezuela, Chávez, comunismo, y son cosas que hicieron Japón y Corea del Sur. Claro. Con Japón y Corea del Sur hicieron reformas agrarias, nacionalizaron el comercio exterior y los depósitos antes de hacer todo lo demás que hicieron, digamos, ¿no? No quiero decir que con esto que lo podamos hacer en Argentina hoy, pero si ya nos olvidamos que eso fue condición necesaria para que los países estén bien, bueno, ya arrancamos medio perdiendo con la cancha inclinada, otorgando muchísimas cosas, digamos, ¿no? Entonces un poco me extendí un poco, pero va de eso. Es un spoileo que te hacemos para esta invitación, para el día de hoy, en el microcine del Multiespacio Cultural, en el campus universitario, Juan María Gutiérrez, 11:50, aquí en Los Polvorines, 18 horas, Germán Pinazo, Carly Bianco, también Candelaria Boto, en lo que es la presentación de este libro. Gracias, Germán. No, muchas gracias a ustedes. Nos vemos a las gusto. 6, entonces. Bueno, dale, Éxitos, gracias. ahí. Gracias. A las 6, entonces, presentación del libro Planificación Económica o Terraplanismo Libertario.